Listo, bueno, buenos días para todos. Hoy voy a presentar una revisión sobre el sangrado mediastilar en la unidad de cuidado intensivo cardiovascular. Este es un problema posoperatorio mayor, digámoslo así, después de una cirugía cardíaca. La idea central de esta charla es que pues, no debemos entender este escenario únicamente como sangre que sale por los drenes, sino en realidad se trata de un síndrome posoperatorio más complejo que puede incluir una hemorragia activa, una coagulopatía después de la circulación extracorpórea o la retención de sangre a nivel intratorácico y pues ya en su forma más grave un taponamiento cardíaco con una inestabilidad hemodinámica. El objetivo pues es revisar cómo pensar en este problema, cómo reconocer los patrones clínicos y sobre todo qué decisiones debemos tomar oportunas para la corrección hemostática y pues el control quirúrgico. Entonces, para empezar, vale la pena preguntarnos por qué este tema sigue siendo tan relevante. El sangrado mediastinal importa porque aunque la tasa de reexploración por un sangrado posoperatorio en cirugía cardiovascular pues suele ser menor del 4%, sigue siendo una complicación con un peso clínico enorme. Hay un dato todavía más importante y es que más de la mitad de los casos de sangrado posoperatorio obedecen a una causa quirúrgica que es corregible. Eso cambia completamente la forma de pensar el problema y pues digamos que en otras palabras, no todo el sangrado posoperatorio se resuelve con transfusiones, con plasma, con plaquetas o fibrinógenos, sino que muchos pacientes el punto decisivo es reconocer a tiempo que hay una fuente anatómica que requiere un control mecánico y pues el retraso de este diagnóstico va a empeorar como tal en el desenlace. Con esa idea en mente, el siguiente paso pues es definir exactamente pues de qué estamos hablando y cuándo decimos que hay un sangrado mediastinal. Entonces, en la práctica del día a día en la UCI, el término sangrado mediastinal no se describe un solo fenómeno, sino varios escenarios que pueden coexistir. Entonces puede tratarse de un drenaje mediastinal excesivo que persiste, digamos, por los tubos torácicos. Puede ser también un hematoma mediastinal o o un hematoma pericárdico con efectos compresivos. Y pues en otros casos el problema dominante ya es la sangre que se está reteniendo por obstrucción del drenaje y pues ya la forma más grave hablamos pues de un hemopericardio con un compromiso hemodinámico, digamos en otras palabras pues el taponamiento cardíaco. Entonces además este problema se ha intentado objetivar con la definición universal de un sangrado perioperatorio, pues que incluye variables como el volumen drenado en 12 horas o la necesidad de transfusión, la restauración quirúrgica o el cierre external diferido con terapias pues de rescate. Entonces, esto es útil porque nos obliga a pensar el sangrado de manera integral y no solo como una cifra aislada por hora. Entonces, una vez definido el problema, lo importante también es entender por qué produce tanto deterioro clínico. Entonces, hay tres mecanismos simultáneos. Entonces, el sangrado mediastinal, primero, lo que ocurre pues es la pérdida sanguínea, condiciona anemia, hipovolemia, hipoperfusión tisular. Lo segundo, pues, es la coagulopatía, porque se consumen y diluyen factores de coagulación y pues esto perpetúa la hemorragia. Y el tercero es la retención intratorácica de sangre que puede comprimir cavidades cardíacas y pulmones, dificultando el llenado y generando pues ya un cuadro de shock obstructivo, pues de bajo gasto. Además, pues la sangre retenida no solo va a comprimir, sino que también se va a comportar como un foco inflamatorio y pues esto se ha asociado ya a la aparición de, por ejemplo, fibrilación auricular, una ventilación, requerimiento de una ventilación prolongada y pues el taponamiento ya descrito. Entonces, por esto no es simplemente un problema de que se pierda volumen, sino que es un síndrome que va a alterar la hemodinamia, la coagulación y la inflamación al mismo tiempo. Este comportamiento clínico se entiende mejor si repasamos, pues obviamente, dónde se puede acumular la sangre. Entonces, después de una esternotomía media, la sangre se puede acumular en distintos compartimientos. Puede ser en el mediastino anterior, retroesternal, en el espacio, digamos, pericárdico, en regiones retrocardíacas, alrededor de la aurícula derecha o ventrículo derecho, e incluso en cavidades pleurales cuando hubo apertura pleural. Entonces, esto es fundamental porque explica el por qué el taponamiento cardíaco posoperatorio muchas veces no se comporta como un taponamiento clásico del libro,
sino que pues presenta tiene una presentación clínica diferente, entonces no siempre es circunferencial y pues con frecuencia es un hematoma loculado que se va comprimiendo selectivamente una cavidad, como por ejemplo, digamos, la aurícula derecha o el ventrículo derecho. Entonces, justamente esta distribución irregular, pues el cuadro no es típico, es más bien atípico y pues es más difícil de sospechar y pues de documentar con estudios convencionales. Entonces ya con esta base anatómica ya podemos entrar a las causas como tal del problema. Entonces desde el punto de vista etiológico, pues el sangrado mediastinal se puede dividir en varios grupos, pero pues en la práctica hay tres que se concentran casi toda pues en la toma de decisiones, ¿no? Entonces el sangrado quirúrgico o mecánico, el sangrado coagulopático y el sangrado relacionado con anticoagulación o antiagregación. Esta clasificación es útil porque no todas las causas exigen la misma respuesta. Algunas requieren una corrección hemostática intensiva, mientras otras requieren un control quirúrgico. Y algo todavía más importante, pues es un mismo paciente que pueden coexistir ambas. Entonces, de esas causas, digamos, la más importante en cirugía cardíaca sigue siendo, pues, el sangrado mecánico. Este es probablemente el punto más importante de toda la etiología. Entonces, el sangrado quirúrgico mecánico incluye líneas de sutura vasculares, los sitios de aortotomía o pues atrotomía, anastomosis coronarias, canulación, la mamaria interna, superficies de disección, sangrado external y pues el sangrado pleural comunicando con el mediastino. Entonces, la idea clave aquí es que pues el grupo no se corrige solo con transfusión o líquidos, sino que uno puede pensar, digamos, en mejorar parcialmente la hemoglobina o algunos parámetros de coagulación, pero si el paciente tiene una fuente anatómica activa, pues el problema va a persistir hasta que se controle. Entonces, cuando el drenaje persiste, la necesidad transfusional va progresando y pues la respuesta de medidas hemostáticas usualmente es pobre. Entonces, pues vamos a ir pensando en una reexploración temprana. Entonces, pues por supuesto, no todo el sangrado es anatómico, el componente hemostásico pues también va a ser muy relevante. Entonces, después de la circulación extracorpórea, prácticamente todos los pacientes tienen en algún grado alguna alteración hemostática. Entonces, hay hemodilución, puede haber consumo de factores, disfunción plaquetaria. Entonces, a todo esto, digamos, se suman los factores metabólicos como la hipotermia, una acidosis e hipocalcemia que van a agravar, digámoslo así, la coagulopatía. Pues además de influir el efecto, digamos, residual de la heparina, el exceso de protamina y el antecedente, pues, de antiagregantes o anticoagulantes previos. Entonces, en muchos de estos pacientes, el sangrado no proviene de un solo punto anatómico, sino que es como una alteración hemostática difusa. Y pues el problema es que en cirugía cardíaca el componente coagulopático y el componente quirúrgico muchas veces coexisten. Y esa pues es, digamos, la dificultad clínica que tenemos para identificar cuál es la causa del sangrado. Pues ese riesgo además pues se va a modificar mucho por el contexto preoperatorio del paciente. Entonces, hay poblaciones que son particularmente vulnerables al sangrado, como lo son los pacientes con una cirugía urgente por un síndrome coronario agudo, una cirugía valvular, una fibrilación auricular, que tengan prótesis mecánicas o pues soportes circulatorios mecánicos. Entonces, en estos casos, las guías recientes pues insisten en la evaluación preoperatoria del riesgo hemorrágico y en el manejo pues individualizado de los pacientes, el uso de aspirina, los inhibidores del receptor P2Y12, anticoagulantes orales y heparinas. Entonces esto importa mucho porque pues ya nosotros en la unidad de cuidado intensivo podemos ver el comportamiento del sangrado posoperatorio y no lo interpretamos igual en un paciente con una exposición reciente a antiagregación potente o a uno que no tenga, digamos, este antecedente. Entonces, si juntamos la causa anatómica, la coagulopatía y el contexto del paciente, pues se va a entender mejor la fisiopatología como tal. Entonces, el paciente con un sangrado mediastinal entra fácilmente en una verdadera espiral de deterioro. Entonces, la hemorragia activa produce caída de la precarga y disminución del transporte de oxígeno. La reposición masiva y no dirigida pues puede empeorar la hemodilución y la coagulopatía, y si el drenaje se obstruye, pues parte de la sangre va a dejar de salir y se va a acumular pues directamente a nivel intratorácico. Puede generar también un efecto compresivo
que va a ser progresivo sobre las cavidades cardíacas. Aquí pues hay una idea muy importante para la práctica de nosotros en la unidad, y es que un drenaje que disminuye no siempre significa que esté en mejoría. A veces significa todo lo contrario, es que hay una obstrucción del drenaje, y pues la sangre retenida va a estar haciendo alguna compresión, y pues vamos a ver cambios hemodinámicos en un paciente que en teoría todo va bien. Entonces este deterioro fisiopatológico pues se traduce en una presentación clínica que puede ser obvia, pero también puede ser muy engañosa. Eh, Clínicamente, el sangrado mediastinal puede presentarse con signos directos como tal de sangrado, un drenaje mediastinal alto, persistente, hipotensión, taquicardia, que se aumente el lactato, que haya oliguria, pero también puede presentarse como un compromiso hemodinámico ya progresivo, pues, que aumente los requerimientos del vasopresor, que vaya aumentando de pronto la presión venosa, vaya una dificultad al momento de hacer el destete ventilatorio. En otros casos, la presentación puede ser incluso más sutil o atípica, presentando, por ejemplo, un deterioro brusco después de un periodo de aparente estabilidad, o un cuadro de bajo gasto sin una causa clara. Entonces, en el posoperatorio cardíaco, la triada de Beck puede estar ausente, especialmente si el paciente está pues ventilado, sedado, o pues tiene un hematoma loculado. Por eso, pues más que esperar signos dramáticos, lo que realmente va, digamos, a salvar el paciente en este momento es el monitoreo estrecho y pues la interpretación adecuada del monitoreo. La vigilancia en la unidad debe ser continua, orientada y pues obviamente por tendencia, no solo por valores aislados. Hay que seguir hora a hora el débito de los drenajes, el color, la consistencia como tal del drenaje, la permeabilidad del sistema, cómo está la presión arterial, la frecuencia cardíaca, si el paciente está requiriendo algún soporte vasopresorio inotrópico, cómo va el lactato, la diuresis, los laboratorios que se solicitan, pues cómo van saliendo la hemoglobina, las plaquetas, el fibrinógeno, el calcio, cómo está la temperatura del paciente. Entonces, el mensaje aquí es que pues, el diagnóstico de un sangrado mediastinal importante, pues rara vez es solo de un hallazgo pues, de todo este monitoreo, sino que uno va reconociendo un patrón dinámico de empeoramiento, y pues dentro de este monitoreo, digamos, los drenajes son los que merecen una interpretación especialmente cuidadosa. En esta diapositiva, pues vemos que la interpretación, digamos, del débito de los drenajes, la clave es aprender a leer los patrones. Entonces, si tenemos un drenaje alto más inestabilidad, debemos pensar en una hemorragia activa y posiblemente una causa quirúrgica. Un débito mayor de 200 mililitros por hora de manera sostenida obliga a una máxima, digamos, atención en estos pacientes. Si el drenaje cae, pero el paciente empeora clínicamente, no debemos asumir que hay una mejoría, sino que se debe asumir que, o sea, sospechar una obstrucción del tubo o sangre, digamos, ya contenida a nivel intratorácico. Y si tenemos un drenaje moderado con una ecografía sospechosa, pues debemos pensar en un hematoma loculado o en un hemopericardio compresivo. Entonces, la idea final de esto, pues, es el valor aislado del drenaje nunca va a bastar, siempre hay que interpretarlo con el contexto clínico. Entonces, con esos patrones en mente, debemos pasar a un abordaje diagnóstico ya como tal, propiamente dicho. Entonces, el diagnóstico, pues, empieza a la cabecera del paciente. La primera pregunta no es qué examen pedir, sino cuál es el problema dominante en este momento. Entonces, miramos, ¿estamos frente a un sangrado coagulopático difuso que va a responder a una corrección hemostática, o estamos frente a una hemorragia mecánica con un paciente que tiene una fuente anatómica que no responde como tal a los hemostáticos, o estamos frente a una sangre, digamos, retenida que esté obstruyendo el drenaje, o frente a un taponamiento con bajo gasto que requiere una descompresión urgente? Entonces, esa clasificación inicial nos va a orientar a la conducta anterior. Entonces, una vez formulada esta sospecha clínica, el laboratorio ayuda a perfilar el fenotipo hemostático. Entonces, el panel básico obligatorio siempre incluye hemoglobina, hematocrito, recuento plaquetario, tiempos de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina, fibrinógeno, calcio, gases y lactato. Si si tenemos posibilidad de pruebas viscoelásticas como una tromboelastografía,
pues son muy útiles para orientar una reposición dirigida y evitar pues una transfusión indiscriminada. Sin embargo, pues es importante tener la claridad de que estas herramientas nos van a ayudar a entender mucho la coagulopatía, pero no constituyen un juicio clínico con el cual pues podamos tener una sospecha de una fuente quirúrgica. Pues, además de los laboratorios, pues la imagen cumple un papel central, aunque tiene, digamos, muchas limitaciones. Entonces, la ecocardiografía, pues es una herramienta central en este contexto, pero pues no debemos sobreestimar su sensibilidad. Entonces, el eco-TT tiene una baja sensibilidad en el posoperatorio temprano, sobre todo pues en las primeras 24 horas, detecta menos derrames. eh, eh, Sin embargo, digamos que es mejor que detectando hematomas loculados y pues precisamente esos hematomas son una de las causas, digamos, de compresión posoperatoria. Entonces, cuando el cuadro pues es muy complejo y hay una sospecha de una compresión regional o cuando la ventana transtorácica pues es deficiente, el eco-TT suele, el transesofágico pues suele ser, digamos, tener una superioridad clara frente al transtorácico. Entonces, si el paciente está lo suficientemente estable, lo ideal es llevarlo a una tomografía que pueda aportar, digamos, todavía más información anatómica. Entonces, la tomografía computarizada pues es especialmente útil en pacientes estables en escenarios subagudos, permite identificar directamente un hematoma mediastinal, un hemopericardio, compresión de cavidades, un hemotórax retenido o pues otras causas ya torácicas asociadas. Entonces, en los pacientes en los que se sospecha un taponamiento ya tardío después de una cirugía abierta, pues el TAC muestra mejor confiabilidad diagnóstica que el eco transtorácico, especialmente para un hematoma pericárdico. Pues por supuesto, no es una herramienta para retrasar decisiones en un paciente obviamente colapsado, pero sí tiene un gran valor cuando la estabilidad permite avanzar en un estudio imagenológico. Pues dentro del diagnóstico hay un escenario especial, digamos, que merece una atención, digamos, aparte, que es el taponamiento cardíaco posoperatorio. Este pues es distinto al taponamiento médico clásico que aprendemos pues de los textos. Suele ser loculado y regional, no siempre es derrame circunferencial y puede no mostrar un colapso diastólico típico. Clínicamente puede presentarse solo como bajo gasto, disnea o un deterioro hemodinámico progresivo. Además, como ya habíamos dicho previamente, pues la triada de Beck puede estar ausente. Entonces la conducta aquí debe ser muy clara. Si existe algún compromiso hemodinámico, la descompresión pues debe ser urgente y en la mayoría de los casos pues quirúrgica. No es un cuadro, digamos, de espera pasiva a ver si mejora o no mejora. Entonces muy cerca de este escenario está el otro concepto que es fundamental, pues es el síndrome de sangre retenida. La obstrucción de los tubos torácicos pues, va a ocurrir con una frecuencia que no es despreciable y, digamos, favorece a que la sangre permanezca en el mediastino y en las pleuras. Esa sangre retenida se asocia pues, con fibrilación auricular, prolongación de la ventilación mecánica, un taponamiento tardío, mayor tasa de reintervención y peor recuperación. Entonces, por eso la sangre retenida no debe verse como un detalle menor ni como un hallazgo pasivo, sino como una complicación con consecuencias clínicas propias y pues justamente por eso las estrategias de recuperación insisten tanto en mantener pues la potencia del drenaje. Pues una vez entendido el problema, pues se deben ver, digamos, como tal el manejo, cómo vamos a manejar estos pacientes. Entonces, el manejo de un sangrado pues debe ser simultáneo, no va a ser secuencial ni lento, digámoslo así. Entonces en paralelo hay que sostener la perfusión, corregir causas reversibles, evaluar si existe el origen quirúrgico y descartar pues la sangre retenida y decidir si hay que reexplorar o no al paciente. Esto se hace en conjunto obviamente con el cirujano cardiovascular, idealmente a la cabecera del paciente. Entonces la gran idea de esta diapositiva es que pues, la demora en reconocer una causa quirúrgica va a empeorar siempre el pronóstico. Por lo tanto, en estos pacientes uno no solo está, digamos, tratando, sino que también está tomando decisiones críticas de escalar el manejo hasta llegar al corregimiento, pues, de pronto quirúrgico del problema. Entonces, este enfoque simultáneo comienza con medidas muy concretas a la cabecera del paciente.
Pues lo primero es revisar los drenajes, confirmar que estén permeables, descartando que haya acodamientos, coágulos o obstrucción, digamos, mecánica como tal del drenaje. Lo segundo es corregir factores agravantes inmediatos. Entonces, si el paciente está con hipocalcemia, tiene acidosis, está hipotérmico, pues corregir, digamos, todo esto de forma temprana, porque pues todo esto empeora la coagulación. Y tercero, pues optimizar el volumen hemoderivados, pero pues de forma dirigida, no indiscriminadamente empezar a poner todo lo que uno tenga disponible. Y por último, pues es en caso de ser necesario solicitar una imagen urgente si hay deterioro y avisar obviamente tempranamente a todo el equipo para que estén preparados para una reintervención. En términos prácticos, pues esta diapositiva resume el manejo inicial tipo paquete, digámoslo así, varias intervenciones, pero pues no es una tras otra, sino todas como al tiempo. Las guías actuales favorecen una reposición dirigida por fisiología y por pruebas, no una transfusión indiscriminada. Entonces, dependiendo del perfil del paciente, puede requerirse reversión adecuada de heparina, fibrinógeno, crioprecipitados, plaquetas, plasma o complejos de protombina o antifibrinolíticos. Entonces, pues un detalle es que pues una razón excesiva de protamina puede también empeorar la coagulación y aumentar el drenaje posoperatorio. Entonces, el mensaje práctico aquí es que el tratamiento hemostático debe ser selectivo y razonado. Entonces, transfundir por reflejo no siempre va a ayudar y pues a veces incluso puede empeorar la situación. Entonces, en algún punto, digamos, llegamos a la pregunta crítica y es cuándo se piensa en reexplorar o volver a intentar eh, eh, quirúrgicamente, digamos, al paciente. Entonces debemos inclinarnos a una reexploración temprana cuando hay un sangrado persistente importante, necesidad transfusional progresiva, mala respuesta a la corrección hemostática, deterioro hemodinámico o alta sospecha pues de que la fuente de la descompensación es una fuente anatómica. También cuando la imagen sugiere un hematoma compresivo, pues un taponamiento, aquí ya pues hay que hacer énfasis, digamos, en la idea que no conviene medicalizar demasiado, digamos, demasiado tiempo a un paciente que probablemente pues el control mecánico es lo que lo va a ayudar. Entonces hay que recordar que más de la mitad del sangrado posoperatorio, pues la causa es quirúrgicamente corregible. En algunos escenarios, incluso antes del cierre, digamos, definitivo, se requieren unas medidas temporales como de control de daño. Entonces, en sangrados severos persistentes puede ocurrir que el mediastino no tolere el cierre bajo tensión o que el sangrado pues aún no esté lo suficientemente controlado. En estos casos, las estrategias como el empaquetamiento o el cierre estenar diferido forman parte de una lógica, digamos, de control temporal de daño. No debe interpretarse como un fracaso, sino como una medida de estabilización, digámoslo así, fisiológica, mientras se logra un control definitivo del problema. Entonces, si el problema no se reconoce o no se controla a tiempo, las complicaciones pues, pueden ser múltiples. Las complicaciones se pueden dividir en cardiovasculares, sistémicas y quirúrgicas. Entonces, entre las cardiovasculares destacan el taponamiento, el bajo gasto, la fibrilación auricular, el shock hemorrágico. Entre las sistémicas, la lesión renal aguda, la anemia aguda, la ventilación mecánica prolongada. Y entre las quirúrgicas, pues la reexploración, la infección external, la estancia prolongada y el aumento de mortalidad, especialmente cuando la reintervención es tardía. Entonces, en las series, digamos, de sospecha de taponamiento tardío, una proporción importante de pacientes termina en reintervención con alta mortalidad hospitalaria. Esto nos lleva naturalmente a hablar del tema del pronóstico. Entonces, el pronóstico empeora cuando coinciden varios factores de lo que ya hemos hablado anteriormente. Entonces, sangrado intenso, múltiples transfusiones, sangre retenida, reexploración tardía, soporte vasopresor prolongado, una lesión renal o procedimientos complejos o reoperaciones. Pero pues más allá de todos estos factores hay una idea central que vale la pena resaltar y es que no solo importa cuánto sangró el paciente, sino también importa si lo reconocemos a tiempo y pues llegamos a resolver, digamos, la situación de forma temprana. Y pues sí, obviamente si predominaba el componente quirúrgico, el coagulopático o la retención como tal de sangre. Entonces, con todo lo anterior, podemos resumir el enfoque en un algoritmo, digámoslo así, práctico para la unidad.
Entonces, ante un paciente postcirugía cardíaca con sospecha de un sangrado mediastinal, lo primero que debemos hacer es evaluar drenaje, hemodinamia, lactato, diuresis, hemoglobina, coagulación, temperatura y calcio. Entonces, después hay que hacerse dos preguntas. ¿El paciente está sangrando hacia afuera o está dejando de drenar y hay un sangrado que está quedando adentro? Entonces, si el drenaje es alto y sostenido, pues se deben corregir las causas que sean reversibles, activar una estrategia hemostática y considerar desde temprano pues la fuente quirúrgica. Si el drenaje cayó, pero el paciente va empeorando y pues ya nos va enfocando en sospechar una obstrucción del drenaje y buscar sangre retenida a nivel intratorácico, entonces podemos hacer una ecografía urgente considerando un ecocardiograma transesofágico, digamos, en un posoperatorio ideal, y pues de pronto llegar a una toma de una tomografía pues, según el contexto y la estabilidad. Ahora, si el paciente está inestable, hay mala respuesta, hay una sospecha anatómica, la conducta siempre debe estar dirigida, digámoslo así, a avanzar en una reexploración temprana. Entonces, para terminar, quiero dejar unos mensajes que pues parecen de alto rendimiento. Primero, que en la cirugía cardíaca el sangrado mediastinal con frecuencia es quirúrgico, no solo coagulopático. Segundo, pues el drenaje bajo no siempre es tranquilizador, puede significar obstrucción del tubo, acumulación de sangre dentro del tórax. El tercero, pues el taponamiento posoperatorio puede ser loculado y atípico y pues no vemos la triada de Beck, que es la que nos lleva a sospechar un taponamiento clásicamente. Cuarto, pues el eco-TT pues puede fallar en el posoperatorio temprano y si hay disponibilidad, realizar un eco transesofágico o un TAC puede ser mejor para la toma de decisiones. Y quinto, pues la gran, digamos, decisión en la UCI de reconocer, es reconocer cuándo seguir corrigiendo una coagulopatía o cuándo pasar el paciente a un control quirúrgico. Entonces, con esos mensajes ya cierro la presentación. Muchas gracias a todos. Quedo atento a a las intervenciones de los demás. Gracias, Eduardo. Muy buena charla. Eh, pues definitivamente este es el día a día de la UCI que recibe pacientes posoperatorios cardiovasculares, donde la primera hora es fundamental y donde la agudeza clínica del intensivista es lo que permite tomar las decisiones a tiempo y poder rescatar muchos pacientes que llegan pues con sangrado a la unidad. Quiero abrir los micrófonos para las opiniones, los comentarios y lo que tengan que decir a través de la charla. Kevin. Profe, buenos días, Eduardo, muchas gracias. Muy buena charla en realidad. Creo que abordó muchos temas importantes y creo que uno de los temas fundamentales dentro de lo que, pues, cuando estuve en mi rotación de UCI cardiovascular en el quinto piso y dentro de lo que alcancé a ver, hubo un par de complicaciones dentro de esas del sangrado mediastinal. Y viendo en cuanto a eso, pienso que uno de los pilares fundamentales, quizá el diagnóstico es fundamental, el saber cuáles son las estrategias diagnósticas y cómo se va a diagnosticar es fundamental, pero también siento que otro paralelo importantísimo es la comunicación que uno tenga con los cirujanos cardiovasculares, porque pues muchas de las veces son sangrados masivos que requieren una intervención, digamos, inmediata, y el diferir y demás el paso al procedimiento para el drenaje o en dado caso la reintervención es algo que marca en sí la pauta y quizá es algo que va a jugar en contra nuestra, sabiendo que no es una decisión que nosotros directamente tomemos. Es como una de las cosas que quería aportar. Y también otra de las cosas que se mencionan y que usted también mencionó y que también quería resaltar es sobre todo en aquellos pacientes que después de ese posoperatorio tengamos una válvula protésica, que vamos a iniciar la anticoagulación y quizá eso ya no es, pues sí nos atañe a nosotros, pero quizá le atañe más al manejo en hospitalización cuando se inicia la anticoagulación y no se le hace un adecuado seguimiento de ese inicio de la anticoagulación, que también fue un caso que vi en mi rotación de UCI cardiovascular, es el hecho de que el no hacerle el seguimiento de esos tiempos a ese INR y demás puede precisamente generar una sobrecoanticoagulación y generar un sangrado también mediastinal. Gracias. Gracias, Kevin. Doctor Fabio.
Buenos días para todos. Eduardo, gracias por la presentación, muy buena charla. De pronto anotar que en estos casos uno siempre, como decía Kevin, tener un bajo umbral para la toma de decisiones y definir llamar al cirujano para que nos intervenga el paciente. Nosotros pues se cumple con el manejo médico inicial, se trata de corregir los factores que se puedan corregir, pero ante la inestabilidad y la persistencia del sangrado, la decisión quirúrgica es lo más importante. Entonces, de pronto resaltar dos cosas. Uno, a pesar de que no manejamos valores absolutos, sino pues contextos clínicos, como lo mencionó Eduardo, pues siempre tener en cuenta algunos valores críticos. Por ejemplo, el sangrado de 500 cc en la primera hora, 400 por hora en las 2 horas siguientes, 2 horas consecutivas, 300 en las 3 horas o 1500 en las 12 horas de manejo del paciente, pues son, digamos, predictores de que hay posiblemente una indicación quirúrgica en el manejo del sangrado. Y la otra herramienta que quería resaltar es el uso de la tromboelastografía, pues digamos que incluso hemos tenido casos donde el tromboelastograma es completamente normal y pues aún así se insiste en el manejo médico de la coagulopatía. Entonces, el tromboelastograma, si bien no ha impactado en cuanto a desenlaces en términos de su utilización en términos de mortalidad, pues sí nos ayuda a la toma de decisiones y a disminuir ese requerimiento de soporte transfusional y a dirigir las metas, sobre todo en esos pacientes que están en una condición más inestable. Entonces, como esos dos punticos, tener en cuenta algunos umbrales que nos deben encender las alarmas para la toma de decisiones rápidas y pues resaltar el uso de la tromboelastografía en los pacientes con mayor compromiso o con mayor grado de inestabilidad. Buenos días, profe. Profe, pues yo quería anotar varias cositas o tener en cuenta sobre todo dos tipos de cirugía que son, digamos, las que más tienen riesgo de sangrado, que son los cambios de valvulares, sobre todo de mitral, y la cirugía aórtica, sobre todo la cirugía de venta. Dos tipos de cirugía tienen especial atención y son las que más tienen riesgo de sangrado posoperatorio, primero por el tipo de intervención que se hace para los cambios de válvula de válvula mitral, perdón. Generalmente tienen un alto riesgo de que requieran politransfusión intraoperatoria y además los tiempos de bomba hay que tener en cuenta que son importantes porque producen alteraciones en la coagulación que predisponen más a alteraciones, a taponamientos o a sangrados posoperatorios. Y obviamente las cirugías de venta o las cirugías de reemplazo de aórtico, principalmente porque son pacientes que también tienen antecedentes de hipertensión y hacen crisis hipertensivas posoperatorias, y sabemos que digamos que las suturas que se producen o que se hacen a nivel de la aorta tienden a sangrar mucho más y a formar hematomas periaórticos que muy probablemente se formen o se localicen en la parte posterior del corazón, y hay que tener especial cuidado con ese tipo de pacientes porque generalmente en las primeras horas en los ecocardiogramas no se ven. Entonces, pero el paciente está asintomático. Siempre hay que mantener la sospecha de taponamiento en ese tipo de cirugías. Gracias al doctor Fabi y al doctor Emerson.